Bien, vamos a hablar ahora de la defensa semieslava y la variante Merano. Es una de las variantes más agresivas que también se ha jugado en muchísimas partidas de altísimo nivel. Uno de los expertos mundiales es, por ejemplo, Mamedyarov, pero también otros como Aronian, etcétera, han intentado pues, con blancas crear problemas y vamos entonces a ver un poquito las ideas de esta posición. Venga, vamos con D4, D5, C4, C6, caballo F3, caballo F6, caballo C3, E6, empieza aquí la semieslava. Ahora la jugada E3, las blancas protegen el peón de C4, caballo BD7, sacamos el caballo con negras y además esperamos un tiempo para que las blancas muevan ya su alfil a D3 o a E2, también se podría jugar, aunque en E2 tiene la desventaja de que no permite el avance E4 en algunos momentos si el negro no tomase en C4. Por eso alfil D3 normalmente, el blanco ya prepara enroque corto y además ya ha movido su alfil, así que las negras probablemente tienen su mejor jugada con D por C4. Ahora el blanco juega alfil por C4 y el negro, ¿por qué toma en C4 cuando el blanco ha movido el alfil? Para ganar un tiempo, o bueno, hace que las blancas pierdan un tiempo, por eso no toman anteriormente. Ahora jugamos la jugada B5 con negras, muy típica en la semieslava. Atacamos el alfil de C4 y preparamos la salida de nuestro propio alfil a la casilla B7. Normalmente las negras buscan A6 y C5 además de alfil B7 y las blancas buscan varios planes también. Aquí tienen que decidir dónde colocar su alfil. Vamos a ponerlo de momento en D3, que es la jugada más normal. Los planes de las blancas suelen ser a base de jugar E4 y E5 lo antes que puedan, o jugar por ejemplo A3 y B4 también para evitar la ruptura C5. Esto puede ser otro de los planes muy típicos también de esta posición. Jugadas para las blancas en esta posición, tanto alfil D3 interesante, como hemos dicho, alfil E2 también se ha jugado a muy alto nivel, aunque es una jugada un poquito menos usada y bueno, un poquito menos peligrosa quizás, pero un poco más sorpresiva también. E incluso se ha intentado alfil B3, aunque esta jugada sí que ya no tiene tanto sentido. El alfil blanco pega contra el punto E6, que está bien defendido, y yo no le veo demasiada gracia, la verdad. Por ejemplo, B4 puede jugar las negras. El caballo se tiene que colocar, por ejemplo, en E2 para evitar que el alfil en A6 controle, y después de C5 las negras se liberan y están bastante bien. Así que alfil E2, la otra jugada que no es principal, pero que es interesante también, pues bueno, las negras normalmente juegan con alfil B7. Recordad que casi siempre que el blanco juegue con E4, el negro va a necesitar jugar B4 a toda velocidad. ¿Por qué es así? Pues porque tras A6 seguido de C5, ahora el blanco podría jugar E5 atacando el caballo rápidamente, y tras caballo D5 capturarían en D5, las negras deberían tomar con el peón de C, y esta posición estratégicamente es muy mala para las negras, porque su alfil en B7 está muy mal colocado. Normalmente este alfil debería estar fuera de la cadena de peones, en H5 o G4. Además el peón en B5 crea muchas debilidades en la columna C. Vemos que C5 y C6 estarán débiles para siempre ya, así que esta posición estratégicamente es muy mala. Por eso tras la jugada E4 de las blancas, las negras siempre necesitan jugar, o siempre, bueno, en este caso, pero bueno, necesitan jugar B4 normalmente para evitar E5. Así que bueno, las blancas jugarían E5 de todos modos, pero ahora ya se producen una serie de cambios que no crean demasiados problemas a las negras. Y aquí se ha intentado caballo por F6, o se ha intentado también incluso la jugada C por B2, pero en principio esta posición ya es bastante razonable. Curiosamente esta línea puede desembocar en una posición bastante complicada, donde ambos jugadores coronan dama, y vemos que hay 4 damas sobre el tablero, y probablemente las blancas están un poquito mejor, pero posición muy complicada lógicamente. Igualmente lo más fácil para las negras normalmente es simplemente capturar en F6 con el caballo, y tras B por C3 pues algo como alfil D6 o algo aproximadamente, o dama C7 también puede ser interesante. Bien, entonces vamos con la jugada principal, que es alfil D3.
Bueno, antes de esto podríamos terminar alfil E2, porque he mencionado solo E4. Las blancas pueden jugar también con enroque corto, con idea de jugar E4, E5 un poquito más adelante. Y ahora el negro pues ha intentado varias jugadas en la práctica también. Se ha intentado B4, desviando el caballo antes de que el blanco tenga tiempo de jugar E4. Y tras caballo A4, bueno, el blanco está controlando la casilla C5. Quizás mantienen una cierta presión las blancas en algunas posiciones de este estilo, porque el rey negro puede sufrir, por ejemplo, con un jaquecito en A4, que desviaría, bueno, en este caso, por ejemplo, obligaría a jugar algo como rey E7, el rey en el centro del tablero. Así que el negro está un poquito, le falta un par de tiempos para enrocarse en corto, está un poquito subdesarrollado en esta posición. Una jugada quizás la más precisa, la práctica ha demostrado que es alfil E7, simplemente esperando para enrocarse en corto cuanto antes, y ahora contra E4, pues jugar B4, E5, el mismo truquito de antes, y tras las capturas, es muy interesante tomar con alfil. De hecho hay alguna partida famosa de Kramnik-Topalov donde las negras consiguieron o podían conseguir buena posición, aunque luego perdieron la partida. Por último vamos a echar un vistazo a la jugada alfil D3, que es la jugada más clásica y además la más lógica por otro lado también. Las blancas protegen su peón, bueno, su futuro peón en E4. Aquí el negro ha intentado muchas jugadas y además todas son bastante razonables, la verdad. A6 se puede jugar, llega a posiciones muy complicadas, por ejemplo tras E4, C5, y ahora las blancas pueden decidir si jugar con D5, es un tipo de posición que vamos a ver por otro orden después también, o jugar con E5, que es una posición que digamos solo es válida en esta posición en concreto. Sería E5, C por D4, caballo por B5, y aquí bueno, hay muchísimas partidas también, posiciones complicadísimas, por ejemplo A por B5 es la jugada principal, E por F6, y algo como dama B6 o alfil B7, incluso alfil B7. Bueno, esta posición hay montones de partidas también, incluso si no recuerdo mal es Kramnik-Anand. Así que bueno, realmente dama B6 también se ha intentado. El negro incluso aquí ha intentado caballo por E5, y tras caballo por E5, A por B5, enroque corto o alfil por B5 jaque. También posiciones muy complejas. Creo que la teoría hoy en día dice que las blancas están un poquito mejor, pero desde luego muy complicados. Son temas tácticos muy concretos que bueno, basta que sepáis un poco cómo funciona esto, porque realmente da para varios vídeos solamente con esa posición, ¿no? Entonces bueno, vamos a volver un poquito. D5 sería otra opción. Las negras, además de todo esto, pueden jugar, además de A6, pueden jugar también con B4 directamente, que sería mucho más sólida, evita muchos truquitos, pero yo creo que objetivamente las blancas están un poquito mejor. Juegan normalmente con caballo E4 y después van a romper con la jugada A3 para crear algunas debilidades, aprovechar las debilidades de las negras. El negro, por ejemplo, toma, juega alfil B7 y ahora, por ejemplo, A3, B por A3 y enroque corto es una línea que estuvo muy de moda hace unos años, que hay también, bueno, pues la base de esta posición es que las negras intentan jugar C5. Si consiguen jugar C5 en buena situación, igualan, y si no lo consiguen suelen quedarse un poquito peor. Así que, bueno, esto es, a partir de ahí todo gira y gravita en torno a esa idea, no tiene mucho más historia. Quizás alfil D6 sea la jugada clave aquí, y las blancas han intentado sacrificios como B4, han intentado también B3, simplemente con la idea de capturar en A3, y como digo, siempre las blancas intentan frenar C5 y las negras intentan jugarlo. Alfil D6 también se ha jugado bastante, y ahora tras enroque corto, cuando el blanco intenta E4, las negras están bien preparadas para responder con E5, y bueno, también lleva posiciones complejas, como veis, pues todavía todas las piezas en el tablero. Entre otros jugadores, pues esta posición la ha jugado Anand con negras, así que también muy jugable.
Y por último la jugada alfil b7. Aquí las blancas tienen dos variantes principales o incluso tres. Bueno, enrocar sería una de las normales y tras a6, e4. Ahora el negro ya tendría tiempo de jugar c5, este es un detalle importante. Ahora no tendría sentido jugar b4, ya que hemos protegido nuestro peón de b5, es decir, una vez nos dan tiempo a proteger el peón, ya es para jugar c5. Esto sí que es muy importante, este detalle, que lo conozcáis, tanto blancas como con negras. Así que tras e4 ya tenemos tiempo de jugar c5. Y de nuevo, pues las blancas tienen la opción de jugar e5, que en este caso quizás no sea tan precisa, por c por d4, creo que las negras consiguen una buena posición. O d5, que también es una posición pues muy conocida, con cientos y cientos de partidas. Bueno, normalmente el negro gana espacio en el flanco de dama, con algo así, y las blancas pues con capturas en e6 dejan el peón de e6 débil y pueden jugar pues tanto con caballo g5 para atacar el peón o con caballo d4, en fin, posición también muy compleja, partidas de todos los grandes en este tipo de posición, partidas de todos los grandes, también de Anand, de Kasparov creo, de Ponomariov, etc. Este sería un plan contra alfil b7, a3 es otro plan con el plan que otra idea con el plan de jugar b4, y las negras por su parte pues pueden jugar, por ejemplo, a6, b4, a5, presionando en b4, o incluso pueden jugar con a5, adelantándose, buscando pues jugar b4 y después c5. Y por último la jugada e4, que es una jugada muy agresiva que ha jugado muchísimo Mamedyarov. Ahora el negro no tiene tiempo de jugar a6 porque se encontraría con e5 y las negras tendrían problemas. Así que tienen que jugar b4 rápidamente y tras caballo a4, c5, tocando el punto e4 y además rompiendo y liberando al alfil, es decir, muy lógico todo. Ahora el blanco juega e5 y tras caballo d5, pues bueno, llegamos a una posición también donde hay muchísima teoría, muchos planes interesantes, hay que conocer jugadas como caballo g5, que pueden dar problemas con ideas como dama h5, y también las jugadas más normales, que por supuesto son enroque. Ahora el negro tiene varias opciones, yo jugué una vez contra Morozevich torre c8, que es una jugada interesante, y la jugada más natural es c por d4, con idea de debilitar el peón de e5, que normalmente se suele proteger con algo como torre e1, preparando la jugada caballo por d4. Las blancas tienen un poquito más de espacio, pero también su caballo en a4 está desplazado y las piezas negras son bastante buenas. Tienen un buen alfil en b7, un buen caballo en d5, posición muy compleja, pero también bastante equilibrada y bueno, mucho juego para ambos bandos, la verdad. Venga, muchas gracias. Hola a todos, les saluda el gran maestro Damián Lemos. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí en la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.